Pregunta 6, donde dice, según entiendo lo que dices, el instrumento no debe comer azúcar hasta bien entrada la tarde. ¿Es eso correcto? Ra le dice, no. Aquí viene la pregunta de Don, es decir, no entendí bien lo que quisiste decir sobre cuándo debería comer azúcar. ¿Podrías aclararlo, por favor? Ra le dice, el azúcar concentrado, es decir, el postre, el helado, la galleta, debe ingerirse en ese momento. Pequeñas cantidades de fructosa, arce o miel cruda pueden ingerirse periódicamente porque, como hemos dicho, la química de este cuerpo del rayo amarillo es tal que el azúcar está siendo utilizado por las enzimas de la sangre, como lo harían los carbohidratos en un vehículo físico de rayo amarillo menos distorsionado. Ok, primero vamos a salir de lo que es la recomendación particular para Carla aquí. Luego vamos a pasar a explicar un poco lo que significa este metabolismo de carbohidratos. Vamos a hacer unas recomendaciones generales para todos y luego culminamos con algo que podríamos llamar un resumen de todo lo que voy a decir. Primero, ¿por qué esto era tan recomendado para Carla? Varias razones. La primera, y la que yo considero más importante, es que Carla tenía ahorita un sistema metabólico muy afectado. Tanto el hígado como el páncreas y los intestinos estaban funcionando mal. Así que cualquier cosa que facilitara la absorción de nutrientes iba a ser beneficioso. Consideren también que Carla tenía un peso de aproximadamente 80 libras, que no son ni 40 kilos. 36, 37 kilos según mis cálculos en el aire. Eso es lo que pesaba Carla. Incluso para una persona tan bajita, no se veía bien, no era algo saludable. ¿Qué pasa? Esto no es nada más estética, sino que su cuerpo estaba en un estado muy cercano a lo que era inanición, o al menos una inanición descontrolada y muy variable. Esto crea un ambiente en el cuerpo, hormonalmente, muy distinto a lo que es una persona saludable o estable en un peso y una composición corporal de grasa y músculo saludable. Carla no estaba en esas condiciones. Agreguen el hecho de que consumía cortisona de vez en cuando para ciertos tratamientos y aplacar los problemas que tenía de salud. Y bueno, un sinfín de problemas que se generaban ahí. Entonces, al estar en este estado también, su metabolismo no era el mismo que una persona normal. Así que todas estas recomendaciones son particulares para Carla. Sobre todo cuando Ra sugiere que coma helado y galletas en la tarde. Hay una razón por eso. Fíjense cuando dicen que recomiendan que consuma fructosa, ahorita hablo de fructosa, arce, que es lo que en inglés conocemos como maple, y miel cruda. Eso se puede ingerir periódicamente, no solamente en la mañana, me imagino, sino durante el día. Y la razón por la cual recomendaban que Carla hiciera esto es porque su cuerpo se había acostumbrado muchísimo, debido a la adicción al azúcar y a carbohidratos, a procesar carbohidratos. Así que, dadas las circunstancias de Carla, que no podía consumir vegetales o carbohidratos complejos como tal, sino carbohidratos simples, entonces esto es lo mejor que podían hacer. Repito, en la condición de Carla no era favorable que ella consumiera vegetales ni carbohidratos complejos. Normalmente dijéramos, no sé, avena, tubérculos, legumbres. En este caso me refiero son a las habichuelas, lentejas y todo este tipo de cosas. Esto iba a devastar sus intestinos. Del mismo modo, tenía ciertas restricciones con la proteína. Eso es harina de otro costal, sin querer jugar con las palabras ahí. Pero sí. Entonces, en el caso particular de Carla, esa es la recomendación. Carbohidratos simples. ¿Qué quiero decir con carbohidratos simples? Por ejemplo, si tú vas a procesar una remolacha, si tú comes una remolacha, esos son puros carbohidratos.
pero la complejidad molecular de una remolacha o de los carbohidratos presentes en una remolacha es grande, agregado el hecho de que tiene fibra, ¿sí? Y otros compuestos, otros micronutrientes que existen que ayudan a que los carbohidratos no se descompongan tan rápido. Hay una complejidad en la metabolización de los carbohidratos presentes en la remolacha, como un ejemplo. Me encantan las remolachas, por cierto, por eso lo menciono. Así que ya saben, si me quieren hacer un regalo, regalen mis remolachas. Ahora, compárenlo con miel o una fruta, por ejemplo. Esto es puro azúcar, ¿sí? La molécula es bastante simple. ¿Okay? Una fruta puede que tenga algo de fibra, pero les aseguro, no tiene tanta fibra. Igual, la fructosa es simple, al igual que el pan blanco, por ejemplo, es un carbohidrato, una molécula de carbohidrato muy simple y se metaboliza rápidamente. Esto, en general, no es lo más indicado para una persona saludable. ¿Okay? E incluso para algunas personas que tienen problemas. El caso de Carla es muy particular, es lo que quiero decir. Así que no tomen esto como consejo, por favor. Y ahí terminamos básicamente lo que es el análisis de esto para Carla. Para mencionar últimamente que el cuerpo de ella ya estaba acostumbrado a procesar carbohidratos. Y fíjense como dicen que las enzimas de la sangre ya están como que primadas básicamente a trabajar con carbohidratos. Lo cual me hace preguntarme algo, porque no estoy muy seguro. Voy a tener que preguntarle a mis amigos médicos que me expliquen, porque yo entiendo que hay enzimas pancreáticas y del hígado, además de los intestinos, que están involucradas en la metabolización de carbohidratos, pero no de la sangre como tal, porque una vez que entra en el torrente sanguíneo, de repente hay algo que se me escapa, no lo entiendo muy bien, pero sé que esta descomposición, esta metabolización ocurre antes de entrar a la sangre. Aunque hay ciertas de estas enzimas que sí están presentes en la sangre y se pueden medir, y obviamente está relacionado por la cantidad de carbohidratos que uno coma. De repente a eso es lo que se refiere, no sé. Pero un detalle ahí que ya me tocará investigar a fondo. Pero en cualquier caso, vamos a hablar entonces de recomendaciones generales de carbohidratos. ¿Listos? Empecemos. Primero, cosas que me vienen a la mente que quiero compartir. Voy a ponerme aquí bastante nerd y técnico, así que siéntanse libres de pasar a la próxima pregunta si quieren. Pero ok, ahorita existe un paradigma muy fuerte en términos de salud, que hay que evitar los carbohidratos. Esto, como todo en nutrición, no es absolutamente cierto. Lo que sí es cierto es que estamos en una sociedad, en una cultura moderna donde abundan los carbohidratos. Los carbohidratos de por sí no son tan indispensables, pero sin embargo tienen un rol que jugar en nuestra dieta. Pero quiero explicar qué es lo que pasa con los carbohidratos para que puedan entender por qué quizá no es tan importante consumir carbohidratos o qué tan importante puede ser para uno. Los carbohidratos tienen principalmente su función. Sí, el cerebro usa glucosa, pero eso también lo puedes sintetizar de otros compuestos. No necesariamente tienes que comer carbohidratos. Pero para el uso común tenemos dos lugares de almacenar carbohidratos. Recuerden, como dije hace rato, somos un tubo que de manera muy compleja consume ciertas cosas, se queda con lo que le interesa y bota lo que no. Pero este tubo ha evolucionado a querer sobrevivir, y sobrevive a la naturaleza a través de almacenar aquello que le es útil. Cuando consumimos carbohidratos, los carbohidratos se almacenan en dos partes. En el hígado, no principalmente, pero uno de los almacenes principales, y tiene su función por la cual almacenar carbohidratos ahí. Estoy utilizando términos bastante simples, pero vamos a seguir así.
luego lo hago más complejo. Así que los carbohidratos que van al hígado se almacenan ahí, pero hay un tope. El hígado puede almacenar hasta aproximadamente 50 gramos de carbohidratos. El resto se va hacia los músculos, ¿sí? Dependiendo de cuánta musculatura tenga uno, va a variar más o menos el almacén de carbohidratos que uno puede tener en los músculos. Resulta que el hígado es lo primero que se llena y luego los músculos. Pero los músculos no sabemos qué tanto carbohidratos tienen almacenados porque depende de qué tanto nosotros usemos los músculos. Incluso si tú caminas bastante y haces movimientos y todo eso, los carbohidratos en los músculos no se usan tan fácilmente. Eso es lo que se recomienda para levantar pesas o simplemente tensión muscular pasado cierto. Ejercicios anaeróbicos es lo que se recomienda para utilizar carbohidratos. No tienen que ser pesas particularmente, pero las pesas atacan localmente a cada músculo y hacen que se utilice ese carbohidrato ahí. Entonces, dependiendo de cómo nosotros tengamos un uso, recuerden cuando dije, una vez más, este tubo agarra lo que necesita y bota lo demás. En este caso está agarrando los carbohidratos que necesita para poder almacenar donde sea adecuado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando consumimos demasiados carbohidratos y ya estamos almacenados en el hígado y en los músculos, bueno, necesitamos almacenarlo en algún lado. Y de nuevo, esto no es muy común, pero tiende a generar desbalances. Aquí es donde la insulina, cuando no encuentra dónde meter los carbohidratos adicionales, puede empezar a tener problemas, ¿no? El páncreas empieza a sufrir un poco por esto. Estoy simplificando mucho los procesos que pueden ocurrir, pero eso es por el consumo constante de carbohidratos y no tener dónde almacenarlos. En el peor de los casos, y aprovecho para decir, esto es un mito, que los carbohidratos se convierten en grasas. Esto no es cierto. Sí existe un mecanismo por el cual el cuerpo convierte carbohidratos en grasa, pero es muy ineficiente y le cuesta demasiada energía al cuerpo. Y esto no es algo que normalmente sucede en el cuerpo. Solamente para las personas que están obesas o mórbidamente obesos es que este mecanismo está mucho más activo. En cualquier caso, los carbohidratos, si no los utilizamos, entonces, ¿para qué los consumimos? Y eso es un buen punto. Solamente para considerarlo, ¿no? Dato interesante para los que comen mucha fruta, y una de las razones por las cuales si quieres consumir una fruta, adelante. La fruta como tal tampoco es un problema. La fruta es pura fructosa. No, hay dos tipos de... Hay tres, pero voy a hablar de dos, no voy a hablar del tercero. Dos principales. Está la fructosa y está la glucosa. La fructosa únicamente se puede almacenar, como ya dije, en el hígado. Es el único lugar donde se puede almacenar. Así que, almacenamos la fruta en el hígado y cuando consumimos glucosa, esa se puede ir tanto al hígado como a los músculos. Pero preferencialmente la fructosa se va al hígado. Por eso es recomendable en la mañana, cuando tenemos el hígado vacío de glucógeno. Aquí voy a empezar a agregar palabras fastidiosas. Pero el glucógeno es básicamente la forma en la que el carbohidrato se almacena. En la mañana es recomendado comer una fruta porque te rellena el hígado de manera inmediata. Y el hígado obviamente tiene funciones específicas por las cuales utiliza este carbohidrato para poder enviarlo a distintos lugares, parte del metabolismo general del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono lo del hígado y la fructosa? Porque cuando consumimos azúcares, y aquí no estoy hablando de carbohidratos, sino azúcar como tal, el azúcar es 50% glucosa y 50% fructosa. Pero para que tengan una idea, 4 cucharadas de azúcar, mejor dicho, una de esas gaseosas, Coca-Cola o cualquier otra, tienen muchísimo más, dependiendo del tamaño, hasta el doble de lo que pudiera tener una manzana, el triple de una manzana, ¿verdad? Una naranja.
Y esto es azúcar pura. Queda de parte de cada quien hacer su investigación, a ver qué tanto azúcar consumen. Pero lo que sucede es lo siguiente. El hígado puede almacenar hasta cierto punto. Cualquier exceso que no sea glucosa, porque la glucosa pudiera irse, si está disponible el músculo para almacenar esto, empieza a crear problemas de hígado graso, ¿no? Esto es un problema de consumir muchísimo azúcar. Es una de las razones también por la cual empezamos a tener esa grasa abdominal. Tiene que ver con lo que es... se me olvidó el término. No importa. Pero es la grasa que acumulamos en el abdomen, básicamente. Y de nuevo, tiene que ver con de una manera indirecta de cómo el azúcar se puede convertir en grasa, pero particularmente en el hígado. Y eso es una grasa que no queremos almacenar ahí. Es peligroso. El alcohol tiene su manera de también causar esto, pero no voy a hablar de ese detalle. El punto es que esa es la fructosa como tal. La glucosa entonces es mucho más deseable. Y la glucosa está presente en alimentos completos generalmente, no en azúcar. Incluso la miel es más fructosa que glucosa. De nuevo, esto no es una manera de demonizar la fructosa, pero es algo que puede causar problemas más adelante, porque en la fruta no es un problema. Uno se puede comer fácilmente una manzana y media cuando mucho y está saciado, pero puedes consumir 4 o 5 veces esa cantidad en un helado, en cualquier otra postre que tenga bastante azúcar. Por eso. Y no estoy mencionando que la mayoría de estos postres no son puro azúcar, tienen grasas. Y estas grasas se almacenan de inmediato en un sistema que está lleno de carbohidratos o libre el glucógeno en la sangre. Eso va a hacer que la grasa de hecho, toda la grasa se almacena de inmediato. Pero hay un detalle adicional, que cuando consumimos muchos carbohidratos, la quema de grasa, en otras palabras, el cuerpo tiene un switch donde dice, estamos quemando grasa, estamos quemando, no es así particularmente, pero en general sí. El sustrato principal que se está quemando es grasa o se está quemando carbohidrato para los movimientos. Esto que yo estoy haciendo aquí, hablando, todo eso está utilizando, no es carbohidrato como tal, es adenosín trifosfato, que es el ATP en realidad, pero no tenemos que entrar a esos detalles. Que no me gusta decir algo que sé que no es totalmente cierto. Pero en cualquier caso, el ATP que se utiliza finalmente proviene ya sea de la glucosa o de las grasas como tal. Entonces, cuando tenemos un cuerpo que está constantemente con carbohidratos, no hay quema de grasa o hay poca. Pero cuando permitimos que haya, por cierto, el glucógeno en la sangre o la glucosa en la sangre se reduce luego de 4, 5, 6 horas de comer. Así que ya ahí baja y se regulan otra vez los procesos de estar quemando grasa. No sé a dónde más quiero ir con esto, porque pudiera ir en muchas tangentes, pero dije que iba a dar un resumen de todo lo que estaba diciendo. Los carbohidratos no son un problema. Los carbohidratos, de hecho, tienen su función en el cuerpo. La recomendación es eliminar carbohidratos simples, principalmente azúcar, por su composición de fructosa y glucosa, como acabo de explicar, a favorecer el hígado, por supuesto, consumir la menor cantidad de azúcar y la mayor cantidad de carbohidratos. Yo les digo a las personas, come todos los tubérculos que quieras, trata de comer, claro, que no sean fritos y esto, porque ahí es donde se vuelve un poco cuestionable. Pero come legumbres, come tubérculos, come granos, come comida completa, ¿sí? Comida que venga de la tierra, que la puedes reconocer, y no procesados. Muchas cosas que pudiera decir aquí, pero el punto es, no elimines los carbohidratos, aunque pudiéramos hablar de otras recomendaciones que voy a dar ahorita, pero reducir los carbohidratos y que la fuente de esos carbohidratos sean vegetales, principalmente también, granos, legumbres y tubérculos, como sigo mencionando, son bastante
Bueno, tubérculos son raíces como las papas, batatas, ñame o kumo, todas esas. Bueno, en mi país le decimos eso. Y sí, lo último que voy a mencionar es para aquellos que quieren aprender a regular su consumo de carbohidratos, ayunos intermitentes. No cuesta mucho uno prolongar el desayuno media hora un día, una hora la siguiente, y así lo vas extendiendo hasta que te sientas aproximadamente adecuado para poder aguantar unas 16 horas de ayuno, lo cual no es difícil. Digamos que comes a las 8 de la noche y en vez de comer a las 8 de la mañana, comes a las 9, después comes a las 10 y eventualmente lo llevas a las 12. Y ahí tienes 16 horas. Todo depende, pero es una manera de aprender a regular lo que es el consumo de alimentos en general y ayuda a bajar la tolerancia al azúcar. Otro detalle. Pudiera recomendar dietas cetogénicas, pero ya ahí me estoy yendo demasiado hacia lo que es una regulación de carbohidratos.